안녕하세요. Después de habérmelo pedido muchas veces y mucha gente, finalmente os traigo el vídeo en el que aprenderéis cómo conjugar en pasado. En este vídeo vais a ver dos maneras para conjugar los verbos en pasado. La primera y más práctica depende de si sabéis conjugar bien el presente. Y es que si conocéis la manera de conjugar los verbos en estándar o semiformal, podréis conjugar en pasado mucho más rápido. Si no sabéis bien cómo conjugar los verbos en presente semiformal, podéis ir a la siguiente parte en la barra del tiempo del vídeo. Así que realmente vamos a conjugar los verbos en pasado igual, pero con la primera manera nos ayudamos de la conjugación en presente y con la segunda las dos cosas a la vez. Algo que tenéis que saber del pasado en coreano es que sí existen diferentes discursos en el sentido de formal, informal, semiformal, pero no existen variantes del pasado. Es decir, nosotros en español tenemos el yo comí, yo he comido, yo comía, yo había comido. Todo esto es pasado. Estas maneras variadas se hacen igual. Para enfatizar un poco más utilizaremos adverbios de tiempo. Por ejemplo, hoy, esta mañana, ayer, durante una semana, etc. Dicho esto, veamos finalmente un par de verbos básicos para conjugarlos. Un primer verbo es el 가다, que significa ir. Vamos a verlo también con el presente. Como digo, 가다 es simplemente el infinitivo, significa ir. Pero conjugado en presente quedará como 가요. El truco de conjugarlo aquí es quitarle el yo y añadirle las dos s y el 어요. El verbo quedará así. 갔어요. 갔어요. Pues esto significa yo fui, yo iba, yo he ido. Hagamos lo mismo con este otro verbo, 먹다, significa comer. Conjugado en presente queda como 먹어요, que significa yo como. Y al igual que antes le quitamos el yo y añadimos las dos s debajo de la última sílaba y el 어요. Quedará como 먹었어요. Pues ya lo tenemos, he comido, comí, comía. Veamos otro verbo más. Aquí tenemos 마시다, que significa beber. Conjugado en presente queda como 마셔요. Y en pasado hemos dicho que le quitamos el yo y añadimos las dos s con el 어요. Quedará como 마셨어요. Esto significa he bebido, bebí, bebía. Con estos tres verbos lo habéis entendido, ¿verdad? A los verbos conjugados en presente les quitamos el yo y añadimos las dos s debajo de esa última sílaba y el 어요. El único problema es que mucha gente todavía no sabe bien cómo conjugar el verbo directamente a partir del infinitivo. Vuelvo a repetir para que la gente no se pierda o se confunda que lo que acabamos de ver es la manera de conjugar los verbos en pasado si ya sabemos cómo se conjuga el verbo en presente. Si no sabemos cómo se conjuga en el presente, tenemos otra norma que veremos actualmente, pero el verbo en pasado quedará igual, con una manera o con la otra. Para la gente que no se acuerda bien de cómo conjugar en pasado, vamos a ver esta norma. Los verbos que la última vocal es a o o, se les añade as어요. Vamos a ver varios ejemplos. El primero es el mismo verbo de antes, 가다, que significa ir. A 가다 se le quita el da y se le añade as어요, que es lo que acabamos de ver. ¿Qué pasa? Que como ka ya termina en esa misma vocal, simplemente se le añade el 서요, porque ya tiene la a. Quedará como 갔어요. Pero en el caso de que no termine en esa misma vocal, sino que tenga una consonante, será un poco diferente. Veamos, el siguiente ejemplo es 살다, que significa vivir, ya sea de estar vivo o de vivir en algún lugar. En este caso no termina en vocal, termina con una L, un riol. Vamos a añadirle as어요. Quedará como 살았어요. Estos dos verbos terminaban en a, pero vamos a ver uno terminado en no. En este caso tenemos el 보다, que significa ver. Para conjugarse le añadiremos el as어요, quedando como 보았어요, 보았어요. Realmente el verbo se conjuga así, pero fijaos en su pronunciación. 보았어요, 보았어요, 보았어요. Si hablamos un poco más rápido queda como 봤어요, 봤어요. Y seguro que lo habéis visto mucho más. Con el tiempo este verbo ha evolucionado a esto, 봤어요. Los coreanos lo utilizan mucho más, así que os recomiendo usar este. Vamos a ver otro grupo de conjugación. Este grupo es para los verbos que tienen como último verbo el o, u o i. En este caso no se les añadirá as어요, se les añadirá el 어서요. Fijaos con el primer verbo. 먹다, hemos dicho que era el verbo comer. A este se le añadirá el 어서요, que dará como
먹었어요. Veamos otro verbo, este terminado con i. Tenemos el verbo 마시다, que significa beber. Conjugada la i con el o, vendría a quedar como 마시었어요. Pero 마시었어요 pasa a ser directamente como un yo. Por eso, este verbo conjugado en pasado queda como 마셨어요. Es lo mismo que decíamos antes de la pronunciación. 마시었어요, 마시었어요. Directamente pasa a ser 마셨어요. Para terminar este grupo de verbos, vamos a ver uno terminado en nu. Por ejemplo, 배우다, que significa aprender. En este caso se le añade el 어서요, quedando como 배우었어요. Pero aquí tenemos lo mismo de beber o ver. Simplemente se junta quedando como 배웠어요, 배웠어요. Estos verbos tenéis que conocerlos bien porque ya veis que son un poco distintos. Para terminar del todo vamos a ver dos verbos también algo peculiares. El primer caso es con el verbo 하다, que significa hacer. Este verbo termina con a y podría estar en el primer grupo, pero no, se conjugará diferente. En este caso queda como 했어요. Por lo que, por ejemplo, el verbo estudiar, 공부하다, quedará como 공부했어요. Y así todos los verbos que terminen con el verbo hacer. Otro verbo especial es el 이다, que significa ser. Ya sabéis que este verbo es especial porque se conjugará de una manera u otra dependiendo de cómo termine el sustantivo que vaya delante suyo. Por ejemplo, si tenemos café, esto significa cafetería, no café, no lo confundáis. Con el verbo ser en presente queda como 카페예요. Conjugado en pasado se hace así, 카페였어요. Le añadimos el 였어요. En cambio, si tenemos 극장, que significa teatro, aunque muchas veces lo utilizan para referirse al cine, aquí termina en consonante. En presente se conjugará como 극장이에요 y en pasado 극장이었어요. Para resumirlo, si el sustantivo termina en vocal se le añade 였어요 y si termina en consonante se le añade 이었어요. Bueno, pues por ahora esto es todo lo relacionado con conjugar los verbos en pasado. Tengo que hablar también de cómo conjugar en formal e informal, pero lo veremos en otros vídeos. También hay algunas excepciones de conjugación o especiales como hemos visto con el verbo 하다 e ida, pero los veremos próximamente. Os dejo una pregunta final para que me la respondáis en los comentarios. 어제 뭐 했어요? 어제 뭐 했어요? ¿Qué hiciste ayer? Explicadme en una o varias oraciones sencillas lo que hicisteis ayer. Los que me apoyáis en el segundo nivel de Patreon, recordad que encontraréis los ejercicios de gramática junto a las respuestas. Ya está disponible para descargar. Si os ha gustado el vídeo, dadle al me gusta, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y si queréis que el mismo YouTube os avise de los estrenos o clases en directo, dadle también a la campanita. Un saludo para todos los patrons. 다음에 또 봐요.